Ok, shalom a todos. Nuevamente estamos iniciando otra lectura de Torah de esta semana. Esta semana leemos la porción de Tot Masei, con el cual se termina el libro del Midbar, que significa el desierto, ¿no? Eh, ¿qué es lo que, qué es lo que, digamos, resumimos en términos generales de esta porción? Pues tenemos varios temas muy interesantes. Quizás uno de los más importantes que yo diría que tenemos es el hecho de que se narran todas las jornadas que hizo Israel en el desierto. Eh, y digamos que aquí lo que hoy viendo es como la buena mano de Dios con Israel y que va mostrando los altos y bajos que tienen durante 40 años en el desierto. No todo fue color rosa, ¿no? Tuvieron problemas, todos tuvieron momentos de angustia, momentos de rebeldía, pero Dios les ayudó a llegar hasta la tierra prometida. Ahora, la tierra prometida es una tierra que se gana, no es una tierra gratis. Y este pensamiento occidental de que, y traigo a colación algo que dice el libro de Yesayahu 51, dice, venid y comprad sin dinero. No sé si lo han escuchado esa porción. Compren gratuitamente. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es posible que uno puede comprar gratuitamente? O sea, es decir, si yo compro, tengo que haber una transacción monetaria de por medio, tiene que haber un costo, dice, sin costo alguno. Pero realmente, ¿por qué razón se debe comprar, digamos, gratuitamente? Porque no se trata del dinero, no se trata de que, voy a dar 100 millones o $1000 o lo que sea, la cantidad de dinero que sea que en la mente podamos tener, sino que básicamente lo que está sucediendo es que existe algo que va más allá del valor económico y monetario. La tierra realmente que Dios nos está dando, sí, es para nosotros, pero hay que ganarla. ¿Cómo se gana? Cumpliendo los mandamientos que la Torá nos está enseñando. Entonces, cuando tú tienes distintos mandamientos, ¿qué es lo que te hace vivir en esa tierra? Que seas meritorio de vivir en la tierra que Dios ha escogido como su morada, entre comillas, voy a ponerlo entre comillas, muy entre comillas, terrenal. ¿Por qué? Porque voy a poner un ejemplo. Fíjense que tengo un compañero de trabajo quien está teniendo actualmente problemas familiares. Y me dice, mire, Lick, fíjese que mi hijo me ha salido, pero, híjole, es un dolor de cabeza. Y entonces, claro, yo como padre le ofrezco, vive en mi casa, no te voy a cobrar una renta por vivir en mi casa, eh, pero se está comportando con la madre, híjole, es un dolor de cabeza todos los días, la trata mal, digamos, le pagamos el estudio, pero no va a la universidad, se hace como el loco con los estudios. Actualmente tiene una relación libre, digamos, con una muchacha que es su novia, pero digamos que él dice el viernes a las 10 de la noche, ya vengo, ya retorno y regresa el lunes. O sea, entonces es como su mamá inclusive me dice, mi esposa le dice, cuando aparece de repente un domingo, 2 de la tarde, nos veniste a visitarle, dice. O sea, de tan tremendo que es la relación. Ok, pongo este símil porque yo creo que es exactamente lo mismo que a veces puede suceder cuando Dios nos da esa tierra. Ok, yo puedo ser como ese hijo rebelde, que me importa un comino, cumplir mandamientos, respetar la presencia de Dios, lo que sea. Ok, y puedo empezar a vivir una vida libertina, haciendo lo que yo quiero, a la hora que quiero, como quiero. ¿Y qué es lo que sucede? Dios no me está cobrando la tierra, pero la pregunta es, ¿me la merezco, sí o no? Así como este hijo, porque él me ha dicho, mire, yo quiero sacarlo ya de mi casa.
Y lo pongo en términos como la Torá lo pone. Tienes que desterrar a la gente que vive en esas tierras. Y en esa porción lo dice, ¿no? Tienes que desterrarlos. No dice tienes que aniquilarlos, porque mucha gente entiende la palabra que los tenían que asesinar a todos, ¿ok? Y no, lo que la Torá le dice, destiérralos. Es decir, esta gente ha hecho abominaciones tales que no merecen vivir en este lugar. Ellos que vayan a buscar otro lugar para vivir. Entonces, y esto cambia un poco el sentido, porque entonces sí, tiene un valor. La Torá como tal nos da un valor al cumplirla y empieza a haber un ciclo de recompensa. Ahora, la intención viene de por medio también, porque yo puedo decir, bueno, entonces voy a empezar a cumplir para ganarme un mérito. Entonces, eso también es actuar de manera, tiene su recompensa, vamos a llamarlo así, cumplir, pero no es, digamos, una capa como excelencia, ¿ok? Sino que sencillamente nos quedamos a un nivel que, claro, no me va a ir mal si yo no robo. Pero imagínense si en mi mente estoy robando o estoy codiciando, tarde o temprano eso va a ser una bomba de tiempo, ¿ok? Como un león enjaulado. Y eso exactamente ha pasado en muchos jóvenes hoy en día. Hoy en día tenemos muchos jóvenes que de repente han estado bajo la tutela de sus padres toda la vida y dependiendo de los padres, unos han sido más estrictos que otros y cuando llegan a la universidad se convierten en leones que los sacan de la jaula. Y entonces los muchachos no aprendieron a vivir en equilibrio, sino que sencillamente uno dice, ¿y este muchacho cómo es posible que cayó en esto si era bien tranquilito? Claro, tuviste un león enjaulado toda la Y vida y de repente uf, ve la libertad la y ¿qué es lo libertad. que sucede? Se vuelve loco. Y entonces, exactamente es lo que la Torá nos va enseñando el tema del equilibrio. Por lo tanto, la Torá no es un número de mandamientos que hay que cumplir por cumplir. Porque si no, lo que estamos haciendo es convirtiéndonos en ese leoncito en la jaula, que cuando tiene la oportunidad, Uf, y entonces, y es la gente que termina al final de cuentas opuesta totalmente a Dios. Entonces, y yo creo que tal vez este preámbulo está sirviendo porque me recuerdo cuando yo empecé en el camino de la Torá, obviamente yo venía de una familia igual que usted, Isabel, muy católica. Mi abuela, incluso ella es la que nos inculcó el temor a Dios. Y yo siempre le doy gracias a Dios por la vida de mi abuela porque nos inculcó el temor al cielo. Es decir, sea bueno, hijo, témale a Dios, Dios lo está viendo a su manera, ¿verdad? Pero nos inculcó ese temor a Dios. Y ese fue un nivel. Y hay que estar agradecido por ese nivel que tuvimos una cercanía con la divinidad, ¿ok? Pero después de eso empecé a ver como hay algo más. No puede ser esto así, tan blanco y negro. ya. Y entonces me recuerdo que obviamente en el caso de nosotros, yo he hablado con mis tíos, he hablado con mucha gente, y ahora que estamos en el camino de la Torá, ellos me dicen, no, lo que pasa es que tú tienes raíces sefarditas. Y entonces, y ahí entiendo, pues que me cantaban a mí una canción que yo ni la entendía cuando era chiquito. Me decían, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Y entonces, cuando entré a esto, me di cuenta que qué era, ¿ya? Entonces, mucha gente en América Latina tiene raíces judías y, y obviamente, digamos que es un tiempo en el cual Dios está revelando nuevamente a estas generaciones. Ya no está Pero abriendo lo que sucede es que
de repente empieza a suceder que el abanico, y eso es lo que sucede, el abanico de opciones en el judaísmo hoy en día es tan grande como el abanico de opciones en temas del Islam, como el abanico que existe en el cristianismo y en cualquier otra religión. Hay una cantidad sin fin de ramas, ¿ok? Entonces, cuando uno está del lado cristiano, uno piensa, judío, y uno lo asocia solamente con el señor de sombrero negro, con traje de los años 1800, que es un hasidim, y sencillamente, o el señor de la kipá y se acabó. No, No, sí, cuando judíos uno que, entra, o los judíos que mataron a Jesús también dicen. exacto, y realmente, y de eso te podría decir mi comentario, pero ya lo Eh, vamos a tocar más tarde. Pues resulta que cuando uno entra en el judaísmo se da cuenta que existen muchas corrientes de pensamiento, y de ahí es que el rabino Persi nos enseñó una lección muy importante. 2 judíos, 3 opiniones. ya. ¿Por qué? Porque no existe una sola verdad, sino que en el judaísmo la verdad es holística. Voy a ponerte un ejemplo. Yo aquí tengo, esto es un alcohol gel. Si yo te lo muestro de esta manera y te pido que me lo describas, me vas a empezar a decir, bueno, tiene aquí un rótulo que dice Milder Plus, o me vas a decir que tiene esto. Si yo te lo enseño de esta manera, que tú vas a ver, mira, yo veo que es un color líquido transparente al interior, un envase de plástico y que tiene un tapón. Si yo te lo enseño de este lado, me vas a decir, mira, esto es diferente. Si te lo enseño aquí, no tiene Claro. tapón. Ahí tiene Y dos cabezas, tienes, 3 cabezas para pensar mejor. exacto. Entonces, del mismo tema, dependiendo de la óptica que tú lo estás viendo, empiezas a generar discusiones. Claro. Cuando uno empieza a ver el tema en el judaísmo, digamos cultural, vamos a llamarlo así, existe mucho el tema de la interpretación, porque en el judaísmo no existe el blanco y negro, No. existe una diversidad de grises, ¿ok? Ya, Sobre uno o varios temas. Entonces, y ese concepto, metérselo en la cabeza o llegarlo a comprender es con respecto a uno va avanzando en este camino. Y te traigo un ejemplo. Dentro del judaísmo existen ciertos comentarios. No sé si tú de repente has tenido la oportunidad de poder leer lo que son comentarios cristianos de textos. Por ejemplo, había uno de Spurgeon, había otro de Matthew Henry, etcétera, en su época. Cada quien veía algún tema, solamente que en este caso los comentarios eran individuales. El comentador estaba él solito en su escritorio leyendo e interpretando lo que decía tal verso o tal verso. ¿Qué es lo que sucede en el judaísmo? En el judaísmo no. El judaísmo se vuelve una comunidad. Y entonces hay diferentes corrientes de pensamiento. Entonces al mismo problema ellos le dan diferentes puntos de vista. Y entonces esto se empezó a generar en algo que se llama los Midrashim, que son como las enseñanzas, vamos a ponerlo así, de los sabios de Israel. Y ellos empezaron a verificar, este verso dice tal cosa, pero mira, yo veo e interpreto esto, y el otro se levantaba y el rabino Yes decía esto, pero el rabino Z tenía esta otra opinión, y estamos hablando del mismo tema. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empieza a haber una riqueza de pensamiento que es más holística. Entonces ellos pueden llegar a describir este mismo envase. Esto es esto, no, pero aquel es esto, y el otro dice esto, y el otro empieza a escribir aquí abajo, y el otro de lado, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va enriqueciéndose, ¿ok? Y al irse enriqueciendo el texto, te vas dando cuenta que existen diferentes grados de pensamiento y que no todo fue la interpretación es A o la opción B, sino que de repente te encuentras que la opción puede ser A, B, C, D, E, F, G, pero en claro. términos generales todas están correctas, porque no existe una verdad única, sino que
todos llegamos a una con- realidad con respecto a diferentes temas. Y digamos, y no todos somos sabios a tal nivel de decirte, la respuesta es tal para tal cosa, como lo que dice, doctor, ¿qué necesito para esta alergia? Bueno, usted necesita una loratadina. No existe eso en el judaísmo, sino que acá ah, depende, mira, puedes tener esto, puedes pensar esto, o sencillamente uno dice, ¿sabe qué? No lo sé. Humildemente le puedo decir, no lo sé, voy a investigar y le puedo comentar, porque no tenemos respuesta necesariamente a todo. ya. Y este es un pensamiento que yo creo que es bien importante tenerlo en mente para iniciar en el camino del judaísmo. ¿Por qué? Porque si estamos con el pensamiento que vamos a tener una sola verdad, Ah, bueno. una sola respuesta, una sola manera de ver las cosas, entonces lo que sucede es que estamos perdiendo la riqueza. Cuando Dios creó el universo, no lo creó blanco y negro, lo creó con distintos colores, distintas formas, distintas matices. ¿Para qué? Para que apreciáramos a cada cosa. Inclusive, por ejemplo, yo tengo, no sé si ustedes escucharon, yo tengo pericos en mi casa. Y Ya. entonces cuando tú ves a los pericos, es interesante. Ninguno es igual, aunque todos son verdes. Pero cuando uno empieza y se acerca a ellos, empieza a ver que tienen rojo, que tienen amarillo, que tienen Pero, distintos más de diferentes colores, que de lejos yo puedo decir es verde. Porque hay un dicho aquí en El Salvador que dice el perico donde quiera es verde. Y eso digamos que se lo dicen a uno si de repente tú eres, bueno, tú eres esforzado, entonces, sea que estés en Estados Unidos, en Canadá, en El Salvador, en Rusia o en Alemania, no importa, vas a ser siempre una persona esforzada. Entonces, por eso es que dicen el perico donde quiera es verde. Pero cuando ya. uno lo analiza, realmente el perico no es verde. El perico tiene muchos colores y distintos grados de verde en cada pluma. Entonces, y eso exactamente es lo que es importante en el pensamiento, que hay que cambiarlo a que sea tan blanco-negro a un pensamiento más holístico. Cuando uno tiene un pensamiento más holístico, uno va a lograr, digamos, tener apertura de mente. Claro. Y hay algo que yo aprendí de un hermano de Janet, que vive allá en Venezuela. Yo me acuerdo, José dijo la siguiente frase, yo solo sé que necesito desaprender, dijo. Y entonces, cuando él lo dijo, para mí eso fue una bomba, porque dije, entonces tengo que sacar todas las ideas preconcebidas que tengo que Ya. sacarlas de mi mente y tengo que dar espacio para que entren nuevas ideas. Y claro, no es que se olviden las ideas anteriores, pero empiezan a dar sentido lo que está sucediendo. Y hablo esto porque especialmente en este momento de transición, especialmente empiezan a surgir un montón de dudas. ¿Por qué? Porque hemos sido enseñados de una manera, a pensar de una manera, y estamos entrando a pensar de otra manera distinta. Y entonces empiezan a surgir un montón de preguntas, ¿y por qué razón se dice esto? ¿Y por qué razón lo otro? Y especialmente cuando uno no lee directamente un hebreo o un idioma en el cual fue escrito originalmente un texto. Por eso es que la palabra traducción viene de la raíz de traición. Cuando uno está leyendo un texto traducido, uno está traicionando al texto original, a la idea original. Y parece algo bien simple, ¿no? Pero esto es bien importante como para poner un preámbulo en esta clase. Ahora bien, ¿qué leemos? ¿Qué aprendemos? Torah. Nuestra base es la Torah. Todos los textos de la Biblia se deben de leer a la luz de ¿qué? A la luz de la Torah. Si nosotros tomamos cualquier texto, X, Y, Z, y empezamos a interpretarlo a partir de ese texto y no a partir de la Torah, entonces vamos a poder cometer errores. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? ¿El texto está contradiciendo o está afirmando a la Torah, sí o no? Y de ahí es que viene la importancia de leer la Torah.
Y lo voy a poner muy simple. Yeshua, ¿ok? O Jesús, conocido en el mundo occidental, digamos que él, ¿qué es lo que interpretaba? Él interpretaba algo bien simple, él enseñaba Torah. Sí. O sea, en ese momento no existía el evangelio de Mateo, por decir algo, en la época de él. No, No no. estaba escrito, eso fue escrito Uf. inclusive casi 70 años después de la muerte de él. Ese- Entonces, o sea, ¿por qué le decían el libro de Mateo? Por ejemplo, por decir un ejemplo, el libro de Mateo se llamaba el libro de Mateo porque históricamente eran discípulos de Matitayahu, que era el discípulo de Yeshua, y este le contaba la tradición oral a ellos y ellos venían y escribían lo que ya su maestro lo venía diciendo, pero la verdad es que en esa traducción de Yeshua a Mateo, de Mateo a su discípulo, del discípulo 1 al discípulo 2 o 3 que escribió el texto, Diferente. que pueden ser diferentes autores que escribieron el libro de Mateo, y así los diferentes libros del Nuevo Testamento. Entonces viene ¿en qué se convierte eso? En un texto que puede ser un teléfono descompuesto, que pierde la idea Se original. llamaba Leví de Alfeo. Leví de Alfeo, así es. Sí. Y entonces, y lo mismo sucede con los demás libros del Nuevo Testamento. Rav Shaul, ¿de qué hablaba? Ya. De hecho, inclusive hay algo bien interesante que para mí fue una bomba en su momento. Dice que había un hombre que se llamaba Nicodemo y Nicodemo llegó de noche a buscar a Yeshua y le dijo, Rabí, Rabí. Cuando se le dice Rabí a alguien era porque era un perushim, era un fariseo. ¿Ok? Y entonces no habían rabinos de otras corrientes. ¿Ok? Por lo tanto, Jesús era fariseo. Pero sin embargo, él le dice a los fariseos, ustedes los fariseos, sepulcros blanqueados, les dice. Entonces, que él también se estaba incluyendo ahí. ¿Ok? Entonces, por otro lado, la iglesia dice, no, Jesús jamás se casó. Pero uno de los requisitos para convertirte en rabino es estar casado. Por lo tanto, que para el texto sea importante o no sea importante, que estaba casado, que no estaba casado, que tenía hijos o no tenía hijos, es irrelevante. Lo que importa en ese momento eran las palabras de Rabino Yeshua. Entonces, y lo pongo un ejemplo. En la Torá, por ejemplo, no menciona las esposas de mucha gente, entre comillas, importante en la Torá. Por ejemplo, dice, y lo leemos en esta porción, ¿no? Que se acercaron los príncipes de Rubén y se acercó fulano, 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 fulano. Pero en ningún momento dice, junto con su esposa que era fulanita. Y este tuvo a su vez un hijo que se llamaba no sé qué. Para el texto le es indiferente. Solo le interesa llamar a la persona que en el texto en ese momento era importante de mencionarlo. Que en su momento era importante, obviamente, por algún motivo o sentido, pero que quiénes eran no lo sabemos todavía hoy en día. Entonces, por lo tanto, qué es lo que quiero decir con esto? Que no necesariamente el hecho que esté omitido un detalle no puede hacer de que no haya sido en la realidad parte de ese texto o de esa realidad de ese momento. ¿Ok? Ya. Y adicionalmente a eso, también en el judaísmo, obviamente, como repito, existen muchas corrientes de pensamiento y cada corriente de pensamiento va a tener una interpretación distinta de la Torá. Por ejemplo, si una persona es caraíta, por ejemplo, un caraíta va a leer la Biblia de una manera muy textual. ¿Lo dice o no lo dice? Ok, la interpretación del Sheve al Pe, que es la Torá oral,
no tiene sentido. Ya la tradición, digamos, Ashkenazí o Sefardín va a tener una distinta manera de pensar. ¿Por qué? Porque dependiendo de la región donde ellos se desarrollaron como judíos en la diáspora, van a tener un pensamiento muy distinto. Y lo mismo si eres Hasidim, si eres Breslov, si eres de alguna otra corriente de pensamiento, hay de todo tipo. Y inclusive en el mesianismo, para que también no vaya a haber una confusión de esto, en el mesianismo hay cristianos judíos, que les llamo yo, ¿verdad? De verdad que es una corriente de pensamiento de cristianos judíos, y hablo esto porque creen en los dogmas de la iglesia. ¿Cuáles son los dogmas de la iglesia? Creer en la Trinidad, creer que en la Inmaculada Virgen, creer Santos. en los santos, creer en la autoridad de la iglesia, que la palabra iglesia viene de eclesia viene de sinagoga, y a fin de cuentas sinagoga es un lugar donde se reúnen personas. Eso es sinagoga, básicamente. Entonces, pero al final de cuentas, y eso viene de Kehilá, que es comunidad. Entonces, y esta gente, si presentan, se visten como judíos, hablan como judíos, pero al final de cuentas, su corazón es cristiano. Okay. Digamos, tenemos esa parte. Tenemos otros que son los dualistas, dentro de lo mismo mesianismo, que estos no creen en el Espíritu Santo, pero creen en el Padre y en el Hijo. Ok. Y entonces, y que son divinos, pero se paran y es como que tuvieran dos dioses. Y existimos otra corriente de pensamiento, ¿verdad? Que somos unitaristas, vamos a llamarlo así. Y lo pongo unitarista no porque en contexto ¿no? Pero realmente Dios es único, es uno. Así lo dice. Shema Israel Adonai Echad, es uno. La unidad o la suma de todas las partes es igual a uno. Entonces, ¿y qué es lo que quiero decir con esto? No creemos en el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Digamos, eso está para nosotros no lo vemos como algo que tiene lógica. Ok, Dios es uno, no se puede dividir. Ok. Segundo, no le damos carácter divino a Jesús, porque cuando le damos carácter divino a Jesús, a Yeshua, lo que sucede es que le pones un poquito de divinidad, y entonces tú lo que estás haciendo es creando un Hércules, vamos a llamarlo así, ok, a un Dios semidios, ok, y realmente, y le quitamos el gran mérito de Yeshua de haber sido un hombre que vivió la Torá como la vivió, y ser humano como todos. Por eso es que cuando dice Rab Shaul, todos han pecado, y eso está escrito en los profetas, y están destituidos de la gloria de Dios. Incluso, voy a llamarlo así, hasta Jesús pecó, erró. Él se equivocó. Él no fue perfecto, que nunca hizo un error. No, entonces, porque si lo hago así, deja de ser humano. ¿Ya? Entonces, ¿y qué es lo que sucede? Y le estoy dando un upgrade a él divino. Y ese es como algo muy triste, vamos a llamarlo así. Por lo tanto, estamos tratando, digamos, y digamos que hay otros que estamos en el área gris, ¿ok? Porque eso es lo bonito de esto. No necesito que usted crea como yo, o que Janet crea como yo, o que usted crea como Janet, o como Sari. No importa. O sea, al final de cuentas, lo importante es tener las 10 palabras en nuestro corazón, seguirlas, y el resto, que pueden ser interpretaciones, puede ser que usted vea el árbol
de color verde oscuro y yo lo vea porque estoy del otro lado, lo vea de color claro. Y entonces, pero a final de cuentas, eso va a ser lo mismo, solo que tenemos puntos de vista diferentes. Entonces, ahora, para entrar en el tema de la Torá como tal, la Torá, digamos que los sabios de Israel dividieron en 52 porciones las enseñanzas de la Torá para poderla leer. Y empieza un tema muy importante en el judaísmo, que es la circunferencia. Y es interesante el tema de la circunferencia o de las espirales, porque ¿qué es lo que hace una espiral? Parte de un punto cero, va haciendo un diámetro, pero poco a poco va retornando casi al mismo punto y otra vez al mismo punto y empieza como a repasar todo, pero ahora ya no está en el punto central, sino que empieza a crecer la espiral, es decir, su diámetro aumenta. Y de hecho, si uno lo analiza, el universo así se comporta. Por ejemplo, digamos, usted ve lo que es una, digamos, la Milky Way, la Vía Láctea, por ejemplo, claro, nosotros la vemos como más recta, pero si la vemos desde el espacio, es una espiral. Si nosotros vemos las primeras formas de vida en la Tierra, como eran espirales. Es decir, todo es un ciclo y de hecho la vida es un ciclo. Nosotros como seres humanos vivimos un ciclo y todos los seres humanos vivimos un ciclo. Y por lo tanto la Torá empieza a ser como ese círculo, pero es un círculo que cada año que vamos repasando, vamos creciendo, porque lo que leímos el año pasado no es lo mismo de ahora. La realidad de ahora nos va a abrir la mente y va a decir, hoy la práctica es diferente y esto es nuevo para mí. Entonces, eso es interesante porque yo trabajo en la industria azucarera y nosotros decimos, todas las zafras hacemos relativamente, entre comillas, lo mismo. ¿Qué es el trabajo del azúcar? Es ir al campo, cortar la caña, llevarla a un ingenio azucarero, moler esa caña y convertirla en azúcar, ya, de diferentes presentaciones. Y después de eso, exportarla. Pero ¿sabe qué es interesante? Aunque el trabajo es el mismo, no todas las zafras son iguales, porque cada una de ellas trae una dificultad muy distinta a otra. Y así es exactamente el tema de la Torá. La Torá es tan amplia y es tan profunda y cuando uno la va estudiando año con año va descubriendo, hey, pero yo esto ya no lo había visto antes, esto no lo había leído antes, no lo había entendido de esta manera y ahora puedo decir esto. Entonces, y nuestro pensamiento se va transformando al ir estudiando todos los años, aunque uno diga, ah, bueno, es la misma porción. Y esa porción semanal se llama Parashat, la Parashá o Parashot. Entonces, las porciones semanales se dividen en eso. Y cada uno tiene separado, digamos, se va separando por algo que se llaman aliás. Aliá es algo que como, digamos, en la música se llama crescendo, que usted empieza desde un punto básico y aliá significa que va elevándose hasta llegar a completar la semana, que es Shabbat. Y entonces empieza el día 1 con una lectura, día martes otra, miércoles otra, jueves, viernes otra. Cuando llega Shabbat, ha leído toda la porción, ¿verdad? Y la idea es que usted llegue a un nivel espiritual mucho más alto al haber leído esa porción. Pero ¿qué es lo que sucede en el mundo moderno? Y eso yo me lo he hallado con un montón de gente que inclusive son judíos, la gente no lee, la gente no busca, la gente se conforma en escuchar a Rabino, en escuchar lo que dice este comentador, lo que dice esta persona, y traga esas cosas como que si fueran verdad. Y por eso dice el profeta, por falta de conocimiento, muere el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que nos enseñó nuestro rabino? Hey, lea, busque, halle la verdad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no, vamos a estar continuamente, vamos a ser unos niños mantenidos de 80 años. ¿Ok? Entonces, y eso es una parte muy importante. Ya con este preámbulo, creo que podemos como, yo sé que es una introducción bastante larga,
ok, pero yo creo que era necesario poderla hacer eh, para poder arrancar esta porción. Entonces, Matot significa lo que son las tribus y Masei son jornadas, ¿ok? Y son las marchas de los israelitas. Es una doble porción. Y digamos que como un resumen muy general, lo que aquí está sucediendo es que empieza la lectura en Bemidbar 32 al 17 y termina en el 36:1-13, que es cuando cierra este libro. ¿Okay? Aquí hay que plantearnos en qué momento estamos. Estamos que acaba de fallecer Miriam, a los cuántos meses falla Aarón, Miriam, y después de Aarón, Aarón. pues ahora el Eterno ya dice, ya van a llegar, le ha pedido recientemente a Josué, mira, tú vas a ser el sucesor de Israel, y Moisés pone sus manos delante de todo el pueblo como para poderle conferir autoridad delante de toda la gente. Y pues ahora estamos entrando ya a lo que es los días finales de Moshe. Moshe sabe que hay un dictamen para él, que no va a poder entrar a la tierra prometida. No entró. Y no logró entrar. O Mm. sea, al final de cuentas, ya Moshe ya tiene 120 años, ¿ok? Y está próximo a morir. Entonces, y de hecho vamos a entrar la otra semana a leer el libro de Devarim, donde ya empieza una parte bien importante, donde empieza a decir una persona un testamento y digamos sus últimas palabras. Y eso es el resumen del libro de Devarim. Entonces, que son palabras. Y al final, aquí lo que está haciendo es cerrando ese capítulo, digamos, de la vida de Moshe. Ya pasaron 40 años en el desierto, hay una nueva generación que está por entrar a la tierra prometida. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo funciona todo esto? Bueno, entonces aquí viene todo el tema de resumen. Previamente también habíamos leído que se levantó un hombre que se llamaba Balak. Este hombre era amonita y había visto lo que le habían hecho a un territorio que era de rey que gobernaba todos los territorios de Canaán y cómo lo habían derrotado los israelitas por la mano del Eterno. Habían escuchado también la fama de lo que había sucedido 40 años atrás cuando habían salido de Egipto, que era la potencia militar y económica de ese momento, y cómo Dios los había liberado. Y ahora estaba enfrente de ellos una multitud de 3 millones de personas. Balak tiene miedo, manda a llamar a un hombre que se llama Bilam, y este Bilam viene y era un mercenario espiritual. Le trata de pagar Balak para que le diga las cosas, para que maldiga a Israel, y Bilam no puede, porque él dice, voy a decir lo que el Eterno me diga que yo tengo que decir. Pero le dice Bilam, ¿sabes qué? No podemos maldecir a Israel porque ya es un pueblo bendito, o sea, no puedes hacer nada contra el que es bendito, no lo puedes maldecir porque ya Dios dijo, son benditos, ¿ok? Pero lo que sí puedes hacer es destruirlo desde adentro. Y eso es exactamente lo que sucede hoy en día. Israel, como decía nuestro rabino, no va a ser destruido por los árabes, ni por Al-Fatah, ni por Al-Qaeda, ni por ninguno de esos grupos, no. Israel se puede destruir desde adentro. Y eso es lo que está pasando hoy en día políticamente en Israel. Tenemos una población muy alta izquierdista en Israel de pensamiento socialista. ¿Por qué? Es histórico esto, ¿no? Israel normalmente, todos los países que generaron el antisemitismo fueron nacionalistas, es decir, eran derechistas. Y tradicionalmente esta gente se volvió del lado izquierda. Por lo tanto, adoptaron esa cultura, ese pensamiento también como una manera de protección. Esto lo llevaron obviamente a Israel, ¿no? Y esta gente está luchando contra
religiosos, que el religioso ahora dice, no, yo tengo el poder, todos los religiosos, no, porque Dios me habla a mí. Y empieza a haber una pugna entre los izquierdistas, los socialistas, los comunistas, los derechistas, los ultraderechistas, Lo eh, ultra y empieza a haber una pugna que hoy Israel es que es un circo, cada mes están cambiando cambia. la Knesset, están cambiando de Congreso, o sea, entonces un país no puede sobrevivir tanto a eso, pero ¿qué es lo que sucede? Se está destruyendo desde adentro y es increíble ver inclusive cómo hay judíos que se consideran antisionistas. Para mí es el absurdo más absurdo que puede existir. Es como decir, yo soy salvadoreño, pero no creo que debe existir El Salvador. O sea, eh, es como Está mal. un sinsentido, ¿no? Entonces, o que diga soy Inca, pero no debería existir Perú. Entonces, eh, pero a ese colmo hemos llegado. Hemos llegado, Entonces, claro. entonces al final de cuentas viene este Bilam y le dice, no, mira, lo que tú tienes que hacer es llegarle por los ojos a los israelitas y hacerlos pecar. Y esto lo que va a suceder es que los va a inclinar a ellos hacia el pecado de orientación sexual, obviamente, porque esas prácticas tenían que ver mucho con el tema de sexualidad y, y, y no entra solamente Balak con su pueblo a seducir a Israel, sino que se mete un pueblo que no tiene nada que ver en el entierro. Es decir, Midian ya habían pasado a la región de Midian. Midian no era una amenaza a Israel para Midian. No estaba ni siquiera en la tierra prometida, la tierra de Midian. ¿Ok? Y los midianitas, que eran descendientes de Ismael, mandan a sus hijas, seducen a los hijos de Israel y eso provoca la muerte de 24,000 personas. A tal punto llegó la depravación sexual que Simri y Cosbi, que era un rabinita, enfrente de Moisés y de todos los ancianos de Israel, empezaron a tener relaciones sexuales y se tuvo que levantar Pinjas y atravesarles una Una lanza, flecha, ¿no? Una lanza. una lanza. Y entonces con eso, pues básicamente lo que sucede es que mueren estas dos personas y para la plaga. Dice que la ira de Dios se fue hacia Pinjas y lo que le da el Eterno es, ok, Pinjas, te ganaste un Brit Shalom. Pero el shalom que él se ganó fue un shalom donde la Bab está quebrada. Entonces quiere decir que la paz no era completa. Él tenía que, que internamente trabajar por obtener la paz. Y ahora vemos cómo en esta oportunidad manda el Eterno a Pinjas, ¿ok? Pero lo manda ya no con lanza, que era su naturaleza, ¿no? Lo manda con qué? Con utensilios del tabernáculo a pelear. A pelear con el Y, tabernáculo. o sea, no, realmente él no va a pelear. No, Él pues va no. a Él no hacer pelea. primaria. Él va a hacer la parte espiritual, vamos a llamarlo así. Pero realmente no hace una lucha física. Su instinto era tomar las armas. Entonces, y al inicio, lo que empieza, entonces esta porción tiene que ver un poco con aquella de lo que sucede. Por eso empieza que Moisés explica a los israelitas las leyes relativas de los votos, el neder, ¿no? Y de hecho, esto viene, por ejemplo, para Yom Kippur, se llama Kol Nidrei, pero lo más importante es que nuestras palabras tienen poder. Eso es lo que quiere decir un voto. Si yo un voto digo, tiene que ser bajo la cobertura de si estoy casado, el hombre tiene responsabilidad sobre sí mismo. La mujer está bajo la cubierta del hombre, por lo tanto, si el hombre, siendo casada, eh, o si estoy casada bajo la autoridad de mi esposo, si estoy soltera y vivo en la casa de mi padre, bajo la autoridad de mi padre. Pero si ya estoy viuda,
estoy divorciada, yo soy responsable como mujer de mis propias acciones. Todo esto uno dice, la cobertura. No, es la protección de la mujer. Así básicamente hay que verlo. No hay que ponerle el tema de igualdad de género de hoy en día. Luego, dice Moisés, ¿saben qué? El Eterno dijo que voy a ejecutar venganza, pero voy a ejecutar la venganza y uno piensa, cuando Dios ejecuta la venganza es que entonces va a venir del cielo alguien como un extraterrestre y va a acabar con la otra gente. No, dice que va a ejercer la venganza a través de ustedes, Israel. Por lo tanto, vayan a pelear y tienen que irse a acabar a ese pueblo porque fue un pueblo que actuó de manera malvada hacia ustedes. Lo que está haciendo aquí es algo que se llama en judaísmo midad keneged midad, medida por medida. Tú actuaste sin misericordia, hiciste algo que no tenías que hacer, hiciste algo que era un odio gratuito. No, Israel no te había hecho daño, Israel no te había hecho nada en contra de ti, pero tú sencillamente por el simple hecho de querer, me caes mal y no sé por qué me caes mal, pero me caes mal. Te odio porque no lo sé por qué, pero te odio. Ese es el odio sin sentido, el sinat hinam, que hoy vemos en los países árabes o de cualquier palestino, ¿no? Hacia Israel. A Israel. Yo me quedo sorprendido de cuántos comentarios veo en Twitter, donde la gente le dice, no, es que, mira, la verdad es que el Estado de Israel debe desaparecer porque es un apartheid. Y dicen, no, y cuando empiezan a preguntarle a los judíos y empiezan a hacerle una pregunta simple, y entonces, ¿qué vas a hacer con todos los judíos que viven ahí adentro? ¿Por qué razón nunca han querido aceptar un Estado de doble nación? No, porque tienen que desaparecer. ¿Y por qué? No lo sé, pero tienen que desaparecer. O sea, entonces, ese es el odio gratuito, ya. Y eso es, por ese odio gratuito, fue destruido el templo, dicen los sabios de Israel, ¿no? Ok. Ahora, luego después de eso se describen las leyes relativas al botín de guerra, porque en este caso hubo un botín de guerra. Luego aparece la siguiente parte donde Rubén y Gad, dos tribus, yo diría despreciaron la buena tierra que Dios les dio. Sí, Y se fueron tras el deseo de ¿qué? De sus ojos. Y voy a poner un ejemplo. Lot y Abraham. no, ¿Qué le dijo a el Abraham? sobrino Ay, mira, de Abraham, el dile, sobrino de Abraham. si tú te vas para el norte, yo me voy para el sur. Si te Al vas sur. para el este, yo me voy a ir para el oeste. No importa hacia dónde tú quieres ir. Y dice que él vio las planicies. ¿Ok? De Y Gomorra. entonces, y claro, este fue para Sodoma, De Gomorra. Gomorra. ¿Y cómo terminó eso años después? Mal. Mal. El corto plazo, claro, él tenía un tremendo dinero, riqueza, tenía ganado, y esa fue la razón del pleito. Se separan, pero ¿cómo terminó Lot? En una cueva, Con sus dos hijas. teniendo incesto con sus dos hijas, Hijas ya. Tuvo incesto con sus dos hijas. ¿ya? Y de ahí nació Amón y Moab. Y mal. Y entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que por el deseo de los ojos, de algo que en el corto plazo se vio que era bueno, un buen negocio, una buena manera de disfrutar la vida, ¿en qué terminó? En muerte, ya, destrucción para su familia. Y lo mismo sucede con Rubén y Gad. Ellos van y ven la tierra, ¿no? Y dicen, del otro lado del Jordán está muy feíto, pero aquí es bonito Está para el rico. ganado, está Ganado. bien. Los Y hijos. entonces, al final de cuentas le dice Moisés, no, miren, tienen que ir a pelear ustedes, porque no van a pelear, entonces va a ser un pleito con el resto y van a desanimarlos, tienen que cumplir este juramento y dicen, sí, lo haremos y vamos a construir ciudades de este lado y después todo para nuestro ganado, pero ¿qué es lo que sucede? En el corto plazo fue bueno, casi 300 años, diría, o 400 años después, fueron las primeras dos tribus que desaparecieron por Asiria. Ahí los conquistaron, eran vulnerables.
Sí, pues sí. Entonces, al final, no sabemos mi decisión en corto plazo cómo va a afectar el futuro, es lo que quiero decir. Pero se les concede el permiso de permanecer en la orilla del lado del Jordán. Luego se delinea el itinerario de los israelitas a través del desierto, como diciendo, es una prueba de lugares arqueológicos que sí existieron, por lo tanto la Torá es verdad, no me lo estoy inventando, sino que es algo que realmente existió y estuvimos en este lugar, en este otro lugar, en este otro lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, Moisés le dice a Israel que saque a los habitantes actuales de la tierra, es decir, que los destierre. ¿Por qué? Porque su abominación ha llegado hasta los cielos y que destruya a todos sus dioses. Y le dice a Israel, no tengas misericordia, sácalos. ¿Ok? Y destruye todo eso. Pero, ¿qué es lo que sucedió en la práctica? Lo que sucedió en la práctica es que Israel no cumplió este mandamiento, sino que tuvo aquella compasión que pobrecito, que no sé qué. ¿Y qué es lo que terminó sucediendo? Se contaminaron, se mezclaron. Luego se definen los límites de la tierra de Israel con las ciudades levíticas, las ciudades de refugio, y quedan establecidas. Luego Dios hace una distinción precisa entre el asesinato y el homicidio involuntario, es decir, ¿por qué? Porque la traducción dice no matarás, pero realmente la palabra que dice no asesinarás. Y asesinar es diferente a matar. Diferente a matar, sí. O sea, por ejemplo, y lo pone la Torah un ejemplo, está un hombre poniendo un ladrillo, se cae el ladrillo, le cae en la cabeza a alguien, él no lo quiso matar, pero lo maté. Entonces le dice el Eterno, ve a la ciudad de refugio, quédate ahí. Ahí no te van a poder ir a buscar y matar, porque lo que hiciste fue un error. Un La accidente, un familia se accidente. puede cobrar la venganza. Entonces, al final de cuentas, para eso servían las ciudades de refugio, ¿ok? Y se definen también las ciudades donde iban a habitar los levitas. Perdón, y también aparte de eso, ahí viene la diferencia entre asesinato y homicidio involuntario. ¿Por qué? Porque todo ¿Aló? ¿Qué pasó? Luego se congela tantito Sí, se la congela. señal. Ya. Sí, pero y ahorita dijeron, se mira, activa no nos hemos nuevamente. Es casado. que luego el internet está inestable. Ya. No, lo que pasa es que estoy conectado con el teléfono y entonces cuando estoy conectado con el teléfono me caen llamadas y esto se congela, perdón. Entonces, no, al final lo que decía que habían 4 mujeres, ¿ok? Que eran las hijas de Zelofejad y Y estas las 4 y las pedían su 4 terreno. pedían su terreno, no Su tengo terreno, varones, 5 ya. perdón, 5 Cinco, mujeres era 5. y entonces y ellas dicen, mira Moshe, ¿qué vamos a hacer? Mi padre no va a tener entonces herencia. No Y tenían hijo hombre. Moshe, exacto, no tenían hombre, no tenían hijos. Hijos Entonces, hombres. ¿a quién le quedaban? Entonces va Moisés a consultar y el Eterno le dice, lo que están pidiendo es correcto, Moisés. Claro. Tienes que darle la tierra. Pero aquí ya vemos una cuestión que sucedió. Consiguieron un marido. Entonces, y es bonito, ¿no? Porque fue un mérito de ellas también, al De final ellas, de cuentas. claro, al final. Eh, pero ese mérito hizo que se abriera ese momento oscuro de ellas, que quizás yo no sé si ya decían, no sé si en esa época ya te dejó el camello, porque ahora le dicen te dejó el tren, ¿no? Pero quizás en ese momento te dejó el camello, pues al final de cuentas se terminaron casando Casándose, sí, al final se y al casaron. final tuvieron un final, Feliz. digamos, feliz dentro de todo. Entonces, pero su condición previa sirvió para que se generara esta, digamos, esta regla, digamos, Las reglas para las mujeres, pues, ¿no?
para No, proteger a la mujer. las mujeres. En ese momento no hay que leerlo con los ojos de hoy en día. Hay que leerlos con los ojos de aquella época. Época, claro. Aquella época, eso era peor que vivir una mujer en Afganistán o en Irán, ¿no? O sea, la mujer no valía más un camello que Que esto. una Entonces, mujer. una mujer. Y entonces, y uno dice, ¿cómo es posible que esto fuera algo tan boom en aquella época? Simple, las mujeres no tenían derecho a nada. Si no estaba casada la mujer, Peor. no valía nada. Si no tenía hijos la mujer, Nada. tampoco valía nada. Es decir, y tampoco las mujeres, y eso es importante también de decirlo, se casaban a la edad del mundo moderno de ahora. Inclusive mi abuelita, me acuerdo que se casó como de 17, 18 años. Ya. Hoy en día, No creo que te las caso. mujeres están casando promedio 30 años como Para mínimo, arriba. para arriba. Ya, Ajá. para arriba. Y en aquella época, ¿a qué edad se casaban las mujeres? A los 13 años, 12 Ya, años, 15. En o esa sea, época. 15 años. Entonces, eh, y- y- pero aún así, o sea, y una mujer de 20 que no se había casado, y era una mujer vieja que no se había casado. O sea, perdón que lo hable en esa expresión, pero así lo veían en esa época. Ellos, claro, en esa época de 20 años. Ya era persona de Exacto. edad. Entonces, era una persona de edad que no se había casado. Mm. Hoy lo vemos, uy, no te cases a esa edad, hijo, y vea, Tienes que estudiar, tienes que hacer esto, hacer lo otro. exacto. Entonces, Ah, por eso es que las generaciones de antes yo creo que lograban ver los hijos de sus hijos de sus hijos. Hoy creo que es más difícil, ¿no? Pero, pero esto es importante ver por qué razón la ley de las herencias de las mujeres era muy importante, porque era algo revolucionario en esa época, mm, que estaba votando la manera de operar de aquel mundo que era regido por el hombre de una manera mala. Entonces, el rabino en cierta oportunidad no Machista. explicaba esta. Era peor que machismo, porque al final de Sí, cuentas el machismo, está mi mujer ¿verdad? Pero era esto más, era más. peor, creo yo, porque imagínese que dice el rabino que en uno de los escritos de la época de Babilonia, Mm, la Torá viene y dice, si tu marido le da de repente un ataque de celos, ¿ok? Porque de verdad que hay hombres que se imaginan que, que les agarra una enfermedad de celos horrible. E inclusive hoy en día yo conozco casos de hombres que, mira, mi mujer no ha venido a las 5:40, no piensan, le pasó algo, se retrasó, el jefe le dijo que se quedara un poco más de tiempo. No, piensan que quizás a saber qué andan haciendo y están ahí no, encima, ataques de celos, inventados de su cabecita. cabeza. Entonces, pero en aquella época lo que sucedía es que el hombre, por ese ataque de celos, se podía divorciar de su mujer. Y era una excusa válida para irse a buscar a otra muchacha más joven, ¿no? Ah, Entonces la Torah dice, ¿sabes qué? Tienes un ataque de celos. Entonces ve, lleva a tu mujer donde el sumo sacerdote y le van a hacer una pocioncita, que era una pocioncita con una ceniza y se la tenía que tomar. Si se le infla el vientre y casi que se estalla, entonces tu mujer ha sido infiel. Pero si no, ella es libre de culpa. Uno dice hoy en día, ¿qué instrucción más, más m- no he escuchado más sin eso. sentido, Ya. verdad? Pero en aquella época salvó un montón de matrimonios y salvó un montón de mujeres. ¿Por qué? Porque la práctica de aquel tiempo, como vuelvo a repetir, era, tienes un ataque de celos, entonces divórciate de tu mujer. Y solo por esa razón me divorcio. ¿Ok? ¿Y qué sucedía con la mujer divorciada? Quedaba desprotegida. Ya no tenía nada. No tenía valor, no tenía casa, no Mm, tenía nada. nada. Y era como un león que se va solo a morir al desierto. Entonces, por una parte.
O la otra opción que tenían era, en el caso de la gente de Ur de los Caldeos, es que le decían, vaya, mira, atraviésate el Éufrates en la zona donde está lleno de cocodrilos y si sale la mujer ilesa de los cocodrilos de este lado al otro lado del borde del río, entonces esa mujer no era infiel. ¿Cuántas mujeres cree que murieron en esa pasadita del río? Claro. Bastante. Entonces, un montón, y mujeres inocentes, lo peor de todo. Es lo que hoy en día está pasando en Irán. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero es triste ver cómo esta gente está matando a sus propias mujeres en honor a una religión. O sea, a las mujeres que estudian las denigran en vez de decir, hey, qué bien que la mujer se está superando. No, es un problema para el hombre porque Para lo ponen ellos. en una posición débil. De- Y entonces la mujer no se puede superar. ¿Y qué es lo que han hecho en Irán? Les han tirado, las han envenenado a las niñas de 15 años, 14 años. Han envenenado a miles de niñas. O sea, cuando uno ve eso, uno se da cuenta, híjole, todavía hoy en el mero 2023 hay problemas en el mundo de esa índole. O sea, lo que pasa es que vivimos en una sociedad que está alejada de ese tipo de problemas. Ya no es un problema para nosotros, pero es una realidad para muchísimas mujeres en el mundo, todavía hoy en día. Ay, Entonces, qué por triste. eso es que hay que poner todo en el contexto. Entonces, esto de acá era revolucionario para su época, ¿ok? Y aquí es donde entra la primer porción, que quizás voy a dejar de compartir esta parte y quizás me voy a ir directamente al texto. Ok, creo que aquí me empecé antes. 30. Ok, Al 30. Sí. ok. Y dice, eh, vamos a ver. No sé si estoy compartiendo pantalla, creo yo, ¿verdad? No sé Sí. si ven. Va, ok. Es que lo que pasa que a veces se me traba a mí todavía un poco la tecnología. Empezamos en el 32. Ok, ok. Dice, y habló Moisés a los cabezas de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que el Eterno ha ordenado. Y acá está la palabra Hamatot, que es la que le da vida a nuestra porción, Matot. Y dice acá, cuando un hombre hiciere un voto, cuando un hombre hiciere voto, y cuando un hombre hiciere voto, empieza porque es un deseo del hombre, no es algo que Dios está pidiendo que uno como hombre haga. Entonces tenemos que estar claros que no existen aquellos votos, digamos, después de haber pasado por el catolicismo, mi familia fue pentecostal y en el pentecostalismo era mucho más claro, prométale a Dios, dígale a Dios, comprométase, haga este voto, era como mucho más ligero esto. Entonces, para mí esto es como mucho más fuerte en ese sentido. Hay otras religiones que no lo piden esto, pero hay muchas religiones que obligan a sus miembros a hacer votos. El Entonces, catolicismo. aunque existe el voto, por ejemplo, de cuando uno quiere ser sacerdote, Ah, ¿de qué? para ser celibato. padre. Ya, claro, hermano. O sea, entonces el celibato es un voto, por ejemplo. Entonces el voto no debe ser obligado. El voto que es voluntario. ¿Ok? Ya. Y eso, y es algo que nace del corazón de la persona. Ahora, los votos como tal, y eso es algo bien interesante. Los votos pueden ser para una ocasión, los votos pueden ser para un periodo de tiempo, como por ejemplo el nazareo,
la persona que era nazareo, esa persona solamente por una época de tiempo hacía su voto y básicamente no era para toda la vida. Y hay otros que son, digamos, para toda la vida. Depende cómo la persona amarre su boca. Y en ese sentido, por eso es que dice Mishlei y Proverbios, mejor no haga votos. El Eterno no necesita votos. O sea, veamos, porque yo le prometa algo a Dios, no me va a hacer más querido de Dios. ¿Ok? Y eso es algo que tenemos que quitarnos de la cabeza si en caso lo tenemos. Dios nos ama con nuestros defectos, nuestras virtudes, nuestros errores, por, por cómo somos. O sea, tal como somos, si soy enojado, si soy alegre, si me río y por ejemplo, hay gente que se molesta porque la gente se ríe como que fuera, ¡ah! ¿Verdad? Dios te Sí. ama tal cual, ¿ok? Nos quiere No como somos. nos quiere como tal y como Él nos diseñó. Y Él nos diseñó porque pensó que este mundo no sería el mismo si no estuviéramos en Él en este preciso momento y época. Entonces, por lo tanto, el tema del voto es más bien una amonestación para que uno no haga el voto. ¿Ok? No es un incentivo para que uno esté haciendo votos a Dios constantemente. Hacer votos se ha vuelto hoy en día como un trueque para Dios. ¿Cuánta gente dice, ay Señor, si me sale este negocio? Ay Señor, si me curas de esto, te prometo no sé qué. Ay Señor, mira, si se me baja el azúcar, te prometo que no voy a comer chocolates. O sea, Dios no quiere que uno esté haciendo eso, sino que uno sencillamente, como dijo Yeshua, que tú sí sea sí, que tú no sea no. ¿Ok? Más allá de esas dos palabras, sí o no, estás metiéndote en camisas de 4 varas. Entonces, por lo tanto, acá, cuando yo hago votos al Eterno, ¿qué es lo que me está diciendo la Torá? Hey, no es el Eterno el que te está amarrando. ¿Quién se está amarrando? Yo. Yo. Y nadie más es responsable que Yo. yo. ¿Ok? Entonces dice, o hiciere juramento para obligar a su alma. ¿Cómo? ¿Obligo a mi cuerpo o obligo a mi alma? Es interesante. Obviamente, obligo a mi alma. ¿Ok? Mi cuerpo es el que sufre la consecuencia física, pero ¿a quién obligo el deseo de decir, ay, ¿para qué hablé? ¿Para qué dije? ¿Para qué? ¿Quién es el que sufre internamente? Ese dolor, digamos, es algo interno, por eso es que habla del alma. Con alguna abstinencia, dice, no ha de profanar o violar su palabra, conforme a todo lo que salió de su boca, así hará. Y entonces aquí es donde viene de repente y empieza a hablar un poco acerca de la mujer. ¿Por qué habla más de la mujer que del hombre en este caso? Psicológicamente la mujer es más sentimental. Por lo tanto, cuando una persona habla con el sentimiento, por eso es bien claro, uno no tiene que hacer ninguna declaración cuando está muy alegre, cuando está muy enojado, cuando está muy triste. ¿Por qué? Porque las emociones tienden a afectarnos, nuestra manera de pensar, ¿ok? Y entonces, y en ese sentido, el Eterno lo que está haciendo es diciendo, la mujer fue diseñada con esa percepción más delicada de lo que implica ser mujer. ¿Qué significa eso? Que la mujer es más sentimental. Entonces, como la mujer es más sentimental, ¿ok? Se deja llevar más por sus emociones y puede llegar a tender a hablar más por su emoción, le pone una cobertura, ¿ya? Y en ese sentido, creo que es lo correcto de comprender lo que está haciendo. No es que le está pidiendo permiso al marido.
Lo que está diciendo es que de repente esa mujer se ganó la lotería y dijo, ay, yo ahorita voy a ir a hacer tal cosa y tal cosa y tal cosa y prometo hacer esto y hacer esto. Y no se está dando cuenta de lo que está prometiendo, porque está tan alegre, su emoción la ha agarrado tan fuerte que por eso es que necesita como que, ok, necesitas la parte lógica. Ahí está el hombre, que los hombres somos más lógicos. Entonces de repente vamos a tender a pensar, ¿qué estás diciendo? ¿Ya pensaste lo que estás diciendo? Es como el equilibrio, ¿no? Entonces por eso dice, y cuando una mujer hiciere votos, al hombre se lo deja porque dice, no, tú pensás bien, independientemente estés triste, contento, feliz o enojado. Pero la mujer le dice, cuando una mujer hiciera un voto al Eterno o se obligare con alguna abstinencia estando en casa de su padre en su mocedad y oyere su padre su voto y la abstinencia con que se obligó a su alma y su padre guardare silencio, sustituirán todos sus votos y toda abstinencia a que ella se obligó a su alma, dice, subsistirá. Es decir, el papá estuvo de acuerdo. Cuando guardó silencio, el que calla otorga. Dice, y si su padre se lo impidiese el día que lo oyó, ¿ok? Es decir, eh, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Hay mujeres que de repente dicen por emociones, no, es que yo no voy a tener hijos. Uno como padre, ¿qué tiene que hacer? Destruirle esa cosa que dijo su hija. ¿Ok? Decirle, no, tú vas a llegar a tener hijos. Entonces, yo estoy rompiendo en esa parte, aunque no parezca, el voto que mi hija está haciendo. Ya, es lo que la Torah nos enseña. Y dice, y si su padre se lo impidiese en el día que lo oyó, ninguno de sus votos ni la abstinencia con que obligó ella a su alma subsistirá. Y el Eterno la perdonará porque su padre la impidió. Es decir, no tienes culpa. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya no se vuelve un voto, sino que se vuelve una decisión que cuando quiere lo puede hacer y cuando no quiere, no lo hace. Pero ya no está obligada a hacerlo. Y dice, si ella estuviese comprometida legalmente en casamiento, ¿verdad? Es decir, en el matrimonio judío ya está la Kedushá, digamos, ya están casados, pero también está el Nesuim, que es previo al compromiso, digamos, como hoy en día, digamos, al comprometerse, ¿no? Entonces, ahí le dice, y si tuviere sobre sí sus votos o alguna inconsiderada promesa, y eso es importante porque no sabemos el alcance de lo que estamos diciendo, de sus labios con que hubiera obligado a su alma, y lo oyere su prometido y guardare silencio en el día que lo oyere, entonces está atada. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pero si su prometido dice, se lo vedare, es decir, hey, lo que estás diciendo no tiene sentido, no, hombre, no estoy de acuerdo, eso es vedar, entonces él anulará el voto que ella tiene sobre sí y la declaración irreflexiva, y eso es si usted va viendo, todo está inclinándose a que no está pensando adecuadamente, claramente. De sus labios con que obligó a su alma el Eterno la perdonará. Pero dice, si el voto de una viuda o de divorciada, todo aquello con que obligara a su alma subsistirá sobre ella. ¿Por qué? Porque aquí ya no tiene cobertura, ya es ella sola. Okay. Por lo tanto, no quiere decir que la vetación del marido es un tema de machismo, como podría leerse hoy en día. Es un tema de cobertura. ¿Por qué? Porque el matrimonio es que los dos estén de acuerdo. Claro. Okay. Entonces, y luego dice, y si se casa
y si en casa de su marido hubiera hecho el voto, hubiera obligado a su alma con alguna abstinencia con juramento, ok, dice, y lo oyó su marido y guardó silencio y no se lo impidió, va a subsistir. Pero si el marido no quiere, entonces se anula otra vez el voto. Dice, porque su marido lo anuló y el Eterno lo perdona. O sea, entonces está la mujer con cobertura y sin cobertura. Cuando no tiene cobertura, ella es su propia decisión. Puede ser su padre, su prometido o su esposo. Dice, y dice, todo voto o todo juramento de abstinencia con que ella se obligara para afligir su alma, su marido lo puede confirmar o su marido lo puede anular. Voy a poner un ejemplo. Cuando son en Yom Kippur, por ejemplo, se hace un ayuno. ¿Y qué decidieron los rabinos? Bueno, no todos pueden ayunar. Por ejemplo, digamos, una mujer que está en lactancia no debería de ayunar ese día. ¿Ok? Entonces, y puede ser o una persona enferma no puede ayunar tampoco. ¿Por qué? Porque el Eterno no quiere matar a la persona, aunque en el deseo de la persona puede estar esa parte, ¿no? Entonces, pero ¿por qué razón lo anulan ese voto con este dictamen? Porque están protegiendo la vida. Dice la Torah que los mandamientos son para la vida. Entonces, si aunque el mandamiento sea muy bonito y que se oiga algo bonito eso, si no me va a generar vida, se anula. Entonces, digamos, voy a poner un ejemplo. Alguien hace un voto de decir, voy a poner ejemplos ridículos, pero puede suceder. El doctor me ha dicho que tengo que tomar este medicamento y hago un voto de no tomármelos, porque yo recibí una palabra que me iba a hacer sano y no me lo voy a tomar. Entonces, mi marido lo puede anular y está perfecto, ¿ya? O sea, estoy poniendo un ejemplo de vida práctica, puede ser real, puede ser no real, pero lo que quiero decir es que es la cobertura, pero cuando no tiene cobertura, no quería decir que la mujer no podía tomar decisiones, porque dice que cuando ya es una mujer adulta, está divorciada o está viuda, ella solita asume su responsabilidad. Entonces no es una prohibición como tal, como se puede leer, si no lo leemos todo en el contexto. Y dice, mas si su marido guardare silencio hasta finalizar el día, entonces él confirma sus votos y por lo tanto no debería de protestar el día de mañana. Ok. Y de cualquier modo, si los anulase después de haberlos oído y confirmado, él llevará la iniquidad de ella. Es decir, el error, si digamos, me doy cuenta de que el error que ella dijo, yo me callé y después de eso digo, no, yo no estoy ya de acuerdo, lo voy a ir a anular, hago mi procedimiento de cómo anularlo. Y de repente el error, porque el Eterno dice, si lo prometiste, cúmplelo. Si no lo cumples, entonces es una falta. Esa iniquidad, ese error, lo voy a llevar yo por no haber tomado la decisión en el momento adecuado. Y dice, estos son los estatutos que el Eterno ordenó entre un hombre y su mujer, entre un padre y su hija, estando todavía en su mocedad en la casa de su padre. Ok. Y ahora, muchas veces hablamos de más. Y eso nos pasa porque también inclusive los hombres hablan de más, ¿ya? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo en la Torá de un hombre que habló por emociones, Jefté. Jefté dice el libro de Jueces de que la mujer, que Jefté había pedido al Eterno, mira, destruye a este adversario, dame la victoria. Y Señor, la primera persona que salga la voy a ofrecer en sacrificio como una ofrenda para ti. Y Jefté ya no estaba casado, era hijo de un bastardo, no tenía familia, por lo tanto, que lo quisiera, pero sí tenía una hija, única hija. Y la sorpresa es que la primera que salió, ¿quién fue? Su hija. Entonces, eh, los rabinos dicen, este Jefté malo,
Y de hecho, dice la Torá, no la Torá, el libro de los jueces describe más adelante que él murió de una manera espantosa. Lo despedazaron, pocas palabras. Y luego, siguiendo con esa misma idea, él pudo haber hecho algo que se llama, y eso los rabinos lo dicen después, porque como para toda cuestión gris hay una manera de que uno dice, bueno, sí, pero al final de cuentas que el Eterno no puede perdonar algo que yo haya dicho y que, claro, yo tengo que hacer algo que se llama Teshuvah, tengo que ir delante del Eterno, decir, mira, Eterno, mi palabra se fue de más, perdóname, te pido de verdad que voy a enmendar mi error. Si yo hice el voto público, tengo que decir públicamente, no era lo que yo pensé y me arrepiento de haber hecho esto y perdona a los que estoy dañando, voy a compensar, etcétera, lo que se tenga que hacer. Pero no hay pecado que Dios no perdone. Es decir, si yo hice algo así y hablé a la ligera por emoción, no hay pecado que Dios no perdone. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con Jefté? Él no conocía la Torá, porque si no hubiera venido donde el sumo sacerdote, que en ese momento, ¿quién era? Pinjas, y hubiera venido a decirle, mira, Pinjas, de verdad la regué. No tenía que haber pensado de esta y esta y esta manera, ¿verdad? Y quiero anular mi voto. Y para eso, de repente, ya en los años 1800, creo que fue, 1700 por ahí, se inventaron lo que es el Kol Nidre, que se lee en todos los Yom Kippur, donde se empieza a decir, perdóname porque yo dije que iba a hacer esto, que iba a hacer no sé qué, y al final de cuentas no lo cumplí. El Kol Nidre es una solución rabínica, pero la Torá no lo dice. Pero lo que sí dice la Torá es que hay un tipo de sacrificio que si yo cometo errores, ¿okay? Que yo puedo venir delante del Eterno, acercarme a Él, pedirle perdón y Él me perdona. Entonces, ese voto pudo haber sido anulado. No tenía que dar a su hija. La Torá tampoco nos registra que, ni tampoco el libro de los jueces que fue asesinada, digamos, sino que lo que se dice es que, digamos, que vivió una vida como en celibato, vamos a llamar así. Entonces, pero al final de cuentas, también por eso se le critica a, 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 a Pinjas, porque Pinjas no le dijo, mira, tú puedes hacer esto, porque los dos se llevaban mal, ¿ok? Entonces, creo que es una lección bien importante. Ahora, la siguiente parte del que está hablando, de los midianitas. Dios le dice, ejecuta una venganza por lo que te hicieron. Y parece que es algo sin sentido lo que el Eterno le pide, porque uno dice hoy en día, bueno, y que el Eterno me está pidiendo que mate gente. O sea, hoy en día no lo no lo concebimos, ¿verdad? En ojos del siglo XXI, pero en aquella época, dejar a un niño vivo, por ejemplo, voy a poner el caso de Saúl. Saúl dejó a uno vivo de Amalek. Cuando el Eterno le dijo que tenía que acabarse a todos, dejó a uno vivo. Este hombre concibió a otro hijo que terminó siendo, en los tiempos de Esther, el hombre, Amán, que quería matar a todo el pueblo judío y que lo iba a destruir totalmente. No sabemos si ese uno a futuro va a ser un problema. El Eterno ve todo porque él vive en la eternidad totalmente, presente, futuro y pasado al mismo tiempo, pero lo que quiero decir es que tal vez para nosotros no tiene sentido por qué razón el Eterno pidió esto, pero era para evitar un problema futuro para esta gente y para la gente de Israel. Entonces, y dice que ellos vinieron, repartieron el botín, pero pensaron, no solo vamos a matar a los hombres y las mujeres las vamos a dejar vivas. Y viene Moisés y lo que les dice, hey, miren señores, porque aquí dice el 31:8, bueno, y 31:7. E hirieron la guerra contra Midian, como había ordenado el Eterno a Moisés, y mataron a todos los varones.
Y los reyes de Midian mataron entre los que fueron muertos a Evi, Requem, Sur, Hur, Reba, 5 reyes de Midian, y a Bilam, hijo de Beor, mataron a espada. Entonces aquí muere ya Bilam o Balaam, ¿no? Y dice, y los hijos de Israel tomaron cautivas a las mujeres de Midian y a sus pequeños. ¿Por qué? Porque yo no sé si eran quizás bonitas en ese momento las midianitas y dijeron, no, están bonitas, ¿por qué las vamos a matar? ¿Ve? No lo sé, pero me parece que por ahí andaba, porque cuando llegaron las mujeres de Midian, los israelitas se fueron tras sus ojos y pecaron y se alejaron del Eterno. Entonces ahora están dejando vivas a las mujeres y a sus niños. Les dice, y a sus pequeños, y todos sus animales, y todo su ganado, y todos sus haberes tomaron como despojo. Y todas sus ciudades con moradas, y todos sus palacios quemaron a fuego, y tomaron todo el despojo de toda la presa, así de personas como de bestias, y trajeron los cautivos y la presa y el despojo de Moisés a Eleazar, el sacerdote de la congregación de los hijos de Israel, al campamento, en las planicies de Moab, que están junto al Jordán, a la altura de Jericó. Y salieron Moisés y Eleazar, el sacerdote, y todos los príncipes de la congregación al encuentro, a las afueras del campamento, y se enojó Moisés. Vemos que Moisés se podía enojar, ¿no? Era humano. La Torá es linda en ese sentido. Nos muestra a las personas tal como son. No pretende que las personas sean perfectas, o que las personas sean inmaculadas, o que las personas no tengan defectos. Nos muestra que son seres humanos, inclusive un hombre tan grande como Moisés, que hablaba cara a cara con Dios, cometía errores, tenía emociones, no era un pan sin sal. Y dice, contra los jefes del ejército, los capitanes de millares y los capitanes de cientos que volvían del servicio de la guerra. Y les dijo Moisés, ¿dejasteis con vida a todas las mujeres? He aquí que ellas, por consejos de Balaam, fueron motivo para que los hijos de Israel prevaricaran contra el Eterno en el asunto de Baal peor. De modo que hubo una plaga entre la congregación del Eterno. Ahora pues matad a todo varón entre los pequeños y toda la mujer que haya conocido hombre, matad. Pero a las niñas de entre las mujeres que no han conocido varón las guardaréis vivas para vosotros. Y vosotros permaneced afuera del campamento por 7 días por todos los que habéis matado persona, dice, y todos los que habéis tocado algún muerto, os purificaréis en el día tercero y en el día séptimo, así todos vosotros como vuestros cautivos. Y empieza a dar una orden distinta, ¿verdad? Pero exactamente aquí lo que vemos es que el consejo de Dios, ¿cuál era? Uno, ¿qué es lo que ejecutaron? Otra cosa. Y ese fue un problema después en la época de los jueces y hasta el día de hoy sigue siendo. Porque las decisiones que no tomaron ahora, en aquel momento, hoy en día no estuvieran tanto problema. Y dice, y toda ropa, y todo objeto de cuero, y todo pelas de cabra, todo utensilio de madera los purificaréis. Y dijo el sacerdote Eleazar a los hombres del ejército que habían ido a la guerra, este es el estatuto de la ley que el Eterno ordenó a Moisés. Ciertamente el oro, la plata y el cobre, el hierro, el estaño y el plomo y toda cosa que aguanta fuego haréis pasar por fuego, así quedará pura con tal de que sea purificada con las aguas de purificación. Las aguas de purificación, ¿cuáles eran? Las de la vaca roja y también qué otra cosa más decía, y toda cosa que no use fuego la haréis pasar por agua. Entonces hay dos maneras de purificar, por fuego o por agua. Dice, y lavaréis vuestras ropas en el séptimo día, y así quedaréis puros, y después de esto podréis entrar en el campamento. Y habló el Moisés al Eterno diciendo, recibe la cuenta de la presa que fue tomada, así de personas como de animales, tú y Eleazar, el sacerdote y los cabezas de los jefes de las casas paternas de la congregación. Y dividirán la presa en 2 partes iguales entre los que hicieron la guerra y que salieron con el ejército y toda la congregación. Y separarás tributo para el Eterno. Lo primero, de los jefes que salieron del ejército, de cada 501, así de cada, como de ganado vacuno y asnos y de ganado menor. De la mitad que a ellos les toca, lo tomarás y lo darás a Eleazar el sacerdote como ofrenda separada para el Eterno. Y la mitad que lo toca a los hijos de Israel, tomarás uno de cada 50, así de personas como de ganado vacuno
y de asnos y de ganado menor y de todas las bestias, y lo darás a los levitas, los que tienen a su cargo la guardia del tabernáculo del Eterno. Y Moisés y Eleazar el sacerdote hicieron como el Eterno había ordenado a Moisés. Y era la presa, además del botín que había saqueado para sí la gente del ejército, de ganado menor 675,000, y de ganado vacuno 72,000, y asnos 71,000, y de personas las mujeres que no habían conocido varón, todas ellas fueron 32,000, o sea, era un montón de personas. Montón de personas, Eh, no nada. y dice, y la mitad, que fue la porción de los que habían salido del ejército, la cual llegaban a un número de 337,500 de ganado menor, de los cuales el tributo para el Eterno eran 775, y ganado vacuno tanto y tanto para el Eterno. Y al final de cuentas, aquí, ¿qué es lo que está diciendo el Eterno? Hey, no codicies. Ya. ¿Qué es lo que hacían en aquella época usualmente los saqueadores? Los del ejército agarraban todo. Todo se robaban. Exacto. Aquí el Eterno está instruyendo algo diferente. Controla tu codicia cuando has conquistado algo. No es tuyo. Ya. Ese es el pensamiento que está tratando de meter aquí el Eterno. Parte, la mitad va a ser al sacerdote. ¿Y por qué razón la mitad si él no fue a pelear? Otra parte para para los levitas, otra parte para ustedes. Y todavía después de eso, la Torá previamente había dicho que si de repente cuando ellos saquearan algo y les gustaba una muchacha, ¿qué tenían que hacer? Afearla. ¿Por qué? Porque usualmente, ¿qué es lo que hacían los hombres en aquella época? Cuando saqueaban un lugar, se dejaban ir por su impulso y tal como estaba en su dolor, sin convivencia, la violaban. O sea, es decir, era la imposición del hombre sobre estas personas, y el Eterno dice, "Ey, no te comportes así con tus impulsos". Le dice el Eterno, no, ¿sabes qué? Tienes que llevarla a un lugar, tienes que raparla, tienes que eh, dejar que sus uñas crezcan, tienes que ponerla feíta y tienes que tener una relación de 30 días con esa persona para conocerla. Y después de eso vas a tomar la decisión si te quieres casar con ella o no te quieres casar con ella, porque no le decía, entonces hazla a tu mujer y llévatela. No, si te vas a casar o no te vas a casar, y al final de cuentas, ¿qué tú vas a hacer? Tomar una decisión. En la convivencia iba a saber si realmente la quería o no la quería, pero entonces lo que está haciendo el Eterno aquí es tratando de controlar el área animal que el hombre Bien. puede llegar a tener. ¿Con qué objetivo? Con un objetivo bien simple, ¿no? Con un objetivo de controlar nuestros impulsos, tener equilibrio. Ok. Entonces, eso es básicamente. Entonces, está bien, Janet, no te preocupes. Pero digamos que, bueno, yo he hablado un montón ahora. Creo que voy a dejar de compartir. No hemos terminado de leer la porción. La porción termina en el capítulo 36. Vamos por el capítulo 33. Y ni siquiera nos ha dado tiempo para hablar un poco acerca de los Midrash, pero lo importante ahorita quizás, este momento, digamos, voy a cortar acá la grabación.